Shabbat Shalom, queridos amigos, bienvenidos a nuestra clase hebdomadaire, se dice aquí en Francia, nuestra clase semanal eh, de la Torá. Vamos a hablar hoy de la parashá Emor, que comienza así. Y habló el Eterno a Moisés: habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles que ninguno de ellos se impurificará con los muertos entre su gente, salvo por los parientes cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija y su hermano. Vean que en hebreo les he subrayado en amarillo, ¿verdad? Tres palabras. Primero tenemos la palabra vaidaber, que quiere decir y habló. La encontramos muy seguido en la Torá. Luego tenemos emor, que quiere decir habla. Y luego tenemos ve amartá, que tiene la misma raíz que emor y quiere decir diles o y diles. Esto lo que nos está diciendo es que Dios nos está dando palabras fundamentales. Y vamos a entender a lo largo de la clase de hoy que la palabra es más importante de lo que creemos. De la palabra depende hasta la cantidad de secretos que se han revelado de la Torah. Fíjense, tenemos que recordar, primero que nada, que Aarón y sus hijos pertenecen al linaje de gente que bendice al pueblo, es decir, los Kohanim son antenas, son personas escogidas a través de una mutación genética por medio del cual Dios fluye a través de ellos para esto, para bendecir al pueblo, para aportar verajot al pueblo. Y la verajot es la multiplicación de lo que ya se tiene. Por lo tanto, para que Dios pueda hacer esto, necesita un canal limpio. Cuando esta porción nos hace énfasis en el habla, eso indica que en ello está el primer factor de impurificación. ¿Por qué? Porque una persona muerta es también una persona que se ha desprestigiado a través de la palabra. Por eso también en esta porción se nos habla del blasfemo, que en teoría es el que utiliza el nombre de Dios en falso. Al menos esa es la definición etimológica que conocemos. De esta porción también surgen las leyes de la Shivá, sobre todo cuando se relaciona con los Kohanim. Pero hoy en día tenemos que ver que estas leyes nos incluyen a todos. Por ejemplo, la persona que está a punto de trascender necesita ayuda. Y muchas veces, ¿verdad? La Torah busca enseñarnos el modo de acompañar a un familiar que sufre y que el mismo familiar desea ser ayudado de una forma inconsciente. Es una comunicación de alma a alma. Entonces, hay un pasaje entre la vida y la vida después de la vida, en el que la persona o esa alma puede quedarse atrapada en el nivel astral. Y entonces por eso necesitamos estar preparados, instruidos en lo que sucede en el mundo astral para ayudar a alguien en ese pasaje. Dice el Zohar: cuando el hombre está por partir de este mundo y se encuentra en su lecho de enfermo, llegan hasta él tres mensajeros. Igualmente sucede cuando hay una persona que va a partir por un accidente. Entonces, el hombre ve allí
en ese momento ve lo que no puede ver cuando está en este mundo, que es ese pasaje de almas que están en el otro lado. Entonces podemos ver que las personas cuando están agonizando, recuerdo que a mi abuela le pasó, ella veía a su marido que había muerto 50 años atrás. Entonces, suele suceder que la persona que está trascendiendo corre el velo y puede ver el mundo que hay después del velo, ¿verdad? Entonces, dice el Zohar que ese es el día en el que el Din superior, el juicio superior, llama al alma para que le regresen su depósito, para que el alma regrese a él. Es decir, él no las prestó y el alma debe regresar a su depósito, que es él, que es Dios. ¿Ok? Entonces, dice el Zohar, dichoso el hombre que regresa su depósito al rey, tal como se lo entregaron, sin corrupción. Si el depósito fue impurificado con la impureza del cuerpo, ¿qué explicación le dirá al dueño del depósito? Fíjense que no es que el cuerpo es solo un instrumento, un vehículo y que no tiene nada que ver con el alma. No, el cuerpo, una parte de esa alma biológica, tiene una responsabilidad con esa alma. Por eso es que el nivel de Nefesh tiene a su vez varios niveles también. Entonces, el nivel biológico está involucrado en esa relación que tiene con Dios y el alma. ¿Ok? Luego nos dice el Zohar, alza los ojos, el que está a punto de trascender, y ve al ángel de la muerte que se ubica junto a él con una espada desenvainada en su mano. El ángel destructor que está a cargo de quebrantar a este hombre. Esa espada es el símbolo de cortar el cordón de plata que hay entre alma y cuerpo. ¿Ok? Solamente se puede cortar a través de esa espada. Y de hecho dice, no existe nada más difícil para el alma que la separación del cuerpo. No quiere regresar al cuerpo, no quiere venir al cuerpo. Pero una vez que el alma está en el cuerpo, luego no quiere separarse de él. Y por eso tenemos resistencia, por eso tenemos mucha falta de educación con respecto a lo que sucede después que trascendemos, porque nos negamos, nos da miedo saber. Luego dice, el hombre no muere sino hasta que ve a la Shejina, y debido al gran anhelo que tiene hacia ella, el alma sale del cuerpo para recibirla. Luego de que el alma sale del cuerpo, ¿cuál es el alma que se adherirá a la Shejina y que será aceptada en ella? Solamente el alma que se ha purificado. Es por eso que dentro del judaísmo, una vez que la persona ha fallecido, se le hace una mikve para purificar lo que queda de alma en el cuerpo y para purificar el cuerpo a sí mismo. ¿Ok? Entonces dice, después de que el alma ha salido del cuerpo, el cuerpo se queda sin espíritu. Está prohibido de dejarlo sin sepultura. Como está escrito, no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol, lo enterrarás el mismo día, porque el difunto que se deja sin sepultura 24 horas, es decir, un día y una noche, provoca que se debiliten los órganos de la Merkabah y se retrasa que se realicen las acciones del santo bendito sea. Explica que es posible que el santo bendito sea haya decretado para él de inmediato otra encarnación.
el mismo día que falleció para beneficiarlo. En tanto que el cuerpo no está enterrado, el alma no puede presentarse delante del santo bendito sea y no puede entrar en otro cuerpo en una segunda encarnación, pues no se le ha entregado otro cuerpo al alma, mientras que el primero no esté enterrado. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? El, fíjense lo sagrado que es una encarnación. Hasta que el cuerpo no desaparece de la superficie de la tierra, esa alma no puede meterse en otro cuerpo porque hay un compromiso, hay un contrato que hay entre el alma y el cuerpo. Y el alma tiene respeto por ese cuerpo. Luego dice, esto es como un hombre cuya esposa ha fallecido y que no puede desposar a otra mujer en tanto que la primera no haya sido enterrada. Es debido a esto que la Torá dice, no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol. Cuando el alma se separa del cuerpo y quiere ir a ese mundo, no ingresará en él hasta que le sea entregado otro cuerpo de luz. Después podrá entrar. Y de ahí viene la Merkabah, mis amigos. Podemos deducir esto por Elías, que tenía dos cuerpos, uno en el que aparecía a las personas de abajo y uno que aparecía en lo alto entre los santos ángeles superiores. Y en tanto el cuerpo no sea enterrado, el alma sufre y el espíritu de impureza está presto para morar sobre él e impurificar ese cuerpo. Ahora fíjense qué importante es esto. En la medida en que nosotros estamos haciendo, porque dentro del mundo espiritual se habla mucho, no, el Masé Bereshit, el Masé Merkabah, tal, qué sé yo, vamos a hacer esta meditación y se ve la Merkabah. La Merkabah es un cuerpo de luz que se va construyendo, de acuerdo a lo que nos está diciendo el Zohar aquí, y que espera por nosotros, espera por nuestra alma para conectarse con los mundos superiores. Así que el alma necesita a el vehículo de luz, a la Merkabah, que construimos aquí a través de nuestro trabajo espiritual para poder conectarse con lo divino. ¿Qué quiere decir esto? Que venir a este mundo es imprescindible para poder construir esa Merkabah. Solo se puede hacer en este mundo. ¿Ok? Luego dice, puesto que el espíritu de impureza está presto para impurificar el cuerpo, el hombre no debe guardar el cuerpo una noche, porque el espíritu de impureza se encuentra durante la noche y deambula por toda la tierra para encontrar un cuerpo sin alma e impurificarlo. Por lo tanto, durante la noche se impurificará todavía más. En consecuencia, se advirtió a los sacerdotes: nadie se haga impuro por el cadáver de alguno de los suyos. Debido a que son santos, el espíritu de impureza no morará sobre ellos ni los impurificará, pues el espíritu de impureza puede morar en un cuerpo sin espíritu. Ok, hasta aquí lo que nos dice el Zohar sobre esta parte de la manera en cómo trascendemos. Es importante saber, mis amigos, que del momento en que la persona deja su cuerpo hasta 5 horas después, esa alma está pasando por un pasaje que se llama el cuerpo astral y que necesita en algunas ocasiones ser guiado. Cuando la persona tiene mucho apego a este mundo material, mucho apego al cuerpo, mucho apego a posesiones, apego a sus recuerdos, que ha sido una persona sumamente controladora, entonces
puede quedarse atrapada en ese pasaje y por eso necesita que lo ayudemos. Ya yo les he explicado en otras clases que se le habla por el oído derecho, ya sea si la persona trascendió y estamos presentes o si estamos a la distancia, nos imaginamos a esa persona y que le estamos hablando en el oído derecho y que le estamos ayudando a pasar, diciéndole, sigue la luz, no te detengas. Invocamos al arcángel Mijael porque la misma Torá nos dice que es el ángel que guía al pueblo de Israel, a los que se conectan con Dios, en la salida de la esclavitud, que es el cuerpo. Entonces invocamos al ángel Mijael y le pedimos que avance, avance, que no se detenga, que no se detenga, que no tenga miedo, que estamos con él, que vaya en paz, que todo lo que se nos ocurra decirnos para ayudar a esa persona a trascender, lo podemos hacer, ¿ok? Ahora, si hablamos de emor, que quiere decir habla, debemos hablar un poco del blasfemo. En Levítico 24:13 dice: y el Eterno habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que estén cerca de oírlo pongan sus manos sobre su cabeza y toda la comunidad lo apedree. Tenemos que darnos cuenta, mis amigos, que en la Torá no está claro lo que es el blasfemo. No lo especifica, no hay nada que lo defina. Sin embargo, es un concepto por el cual miles de millones de personas han muerto, han sido asesinadas, justificando que en la Torá dice que se castiga con pena de muerte. Pero ¿quién define lo que es el blasfemo? En nuestro mundo sabemos que en las comunidades religiosas sí se dicen cosas despectivas sobre la espiritualidad o la forma de ser religioso de otra persona. Esto se puede llamar blasfemia, pero no es un delito tal y como nos los indica en la Torá. Más bien blasfemia es como que si estuviéramos maldiciendo a Dios, ¿ok? Ahora, la palabra hebrea que mejor refleja blasfemia es Hilul Hashem, que significa profanación del nombre de Dios. Pero esto no es tan simple como usar un nombre divino sin ninguna conciencia de lo que se hace. Es mucho más profundo de eso. ¿Qué es ser blasfemo? Se trata de hacer cosas en nombre de Dios que no se deben hacer. Y además, esto es algo subjetivo porque depende del nivel espiritual de cada quien. Para entender qué quiere decir esto, vamos a la Guemará en el Talmud de Babilonia que pregunta cuáles son las circunstancias que causan la profanación del nombre de Dios, el Hilul Hashem. El gran sabio Rav Ha dijo, por ejemplo, en el caso de alguien como yo, dado que soy una figura pública importante, si tomo carne de un carnicero y no le pago todo el dinero de inmediato, es probable que la gente crea que no fue mi intención pagarle en su totalidad aprovechándose de su posición. Eso, en el caso de este Raf, es un Hilul Hashem, pues se está comportando públicamente de una manera que avergonzará al pueblo judío, a los creyentes y a Dios en virtud de lo que está haciendo. La gente hoy hace cosas en nombre de Dios. Cuando las personas en el nombre de Dios, quizás vistiendo atuendos religiosos, dicen cosas odiosas sobre otros, eso es un Hilul Hashem. Esa es una profanación del nombre de Dios porque se dicen representantes de Dios y esa no es una conducta digna de Él. La gente que roba es un Hilul Hashem, pues el nombre de Dios vive en cada uno de nosotros. Así que al robar estamos profanando el nombre de Dios. El nombre de Dios se mutila dentro de nosotros.
Las personas cada día se comportan de manera dañina para el medio ambiente. Son dañinas para las enseñanzas éticas. Son dañinas para la moral. Entonces, todas estas están haciendo un Hilul Hashem. Esto trae vergüenza y genera una sensación de socavar y quitar toda la santidad de un acto. Se darán cuenta entonces que en el mundo hay mucho Hilul Hashem. ¿Cuántos de nosotros no hacemos Hilul Hashem? Yo creo que todos, de una manera u otra, cuando transgredimos las leyes universales, estamos mutilando el nombre de Dios dentro de nosotros. Y por eso esta porción nos habla de el blasfemo, de las impurezas sobre la manera en cómo hablamos de Dios. Eso es lo que significa Hilul Hashem, entendiéndose por Dios a todo lo que significa nuestra persona y a todo lo que significa el planeta Tierra. O sea que es más amplio de lo que pensamos. Ahora, ¿qué es lo opuesto al Hilul Hashem? Se llama el Kiddush Hashem, que es lo contrario, es la santificación del nombre de Dios. Es un acto de caridad, un acto de amor, un acto de santidad. Es cuidar de no adulterar el nombre de Dios que está dentro de nosotros, obedeciendo las leyes del universo. Y eso es lo que sostiene el nombre de Dios dentro de cada uno. Es lo que le aporta no solo significado, sino también resplandor a una persona que vive una vida santa en el mundo de hoy. Quizás, ¿verdad? No pretendemos tener una vida santa, pero sí tenemos que hacer lo posible para vivir en favor del Kiddush Hashem. Así que aprendamos de las enseñanzas bíblicas que no necesitamos apedrear a las personas que blasfeman. De hecho, se dan cuenta que todas estas personas, desde la Edad Media para acá, que han sido condenadas por supuestas blasfemias, han sido condenadas injustamente porque solamente apedrear a alguien, castigar a alguien con pena de muerte por hacer un Hilul Hashem es hacer Hilul Hashem. Así que necesitamos saber que en cada acción llevamos a cuestas el nombre de Dios y que o lo santificamos o lo profanamos. ¿Ok? Por otro lado, esta porción también nos habla de la santificación del tiempo, que está relacionado con el Sheva. Fíjense que al principio les dije que aquí nos dan las leyes de la Shiva. ¿Por qué se dice Shiva al periodo del duelo? Porque cuenta con 7 días de estricto duelo en el que se necesita pasar cada uno de los días con sus noches para poder purificar el dolor que nos produce la partida de un ser amado. Entonces, esto tiene relación también con la santificación del tiempo, porque vemos en esta porción que, por un lado, tenemos a Shabbat, que es el día séptimo, Sheva, ¿verdad? Por otro lado, tenemos en el año 7 días de Yom Tov. Y por último, tenemos el conteo del Omer, que son 7 por 7. Es decir, se supone que el Omer es una escalera de evolución, pero pareciera que es el peor periodo del año, el más intenso o el más conflictivo. Justamente de qué se trata, de entender que en nuestra vida hay un balanceo
constante que va surgiendo por etapas. Hay un sabio de la Cábala que en este momento no recuerdo su nombre, que dice que la diferencia entre un rasha, un malvado, y un sadik es que el sadik le sirve a Dios y el rasha no. Es decir, que para servir a Hashem debemos santificar el tiempo. Hashem nos dio el tiempo en el mundo emocional para que fuésemos nosotros quien lo santifiquemos y no él. Lo santificamos a través de la observancia del Shabbat, a través de guardar Yom Tov y a través de la cuenta del Omer. ¿Ok? ¿Por qué nosotros tenemos que santificar el tiempo? Porque del tiempo depende nuestra evolución. Es decir, nosotros podemos manejar el tiempo con nuestra conciencia. Del tiempo depende nuestra evolución y también del espacio, porque constantemente cuando nosotros transgredimos, creamos un espacio de separación entre Dios y nosotros. Para nosotros es un espacio tangible, pero no para Dios. Entonces, la visión del tiempo y el espacio va de aquí para allá y no de allá para acá. Por eso nosotros necesitamos, santificar el tiempo. ¿Para qué? Eso que hay, esa distancia o eso que hay de aquí para allá, se reduzca, se sintetice, se suprima de modo de acercarnos cada vez más al Creador. ¿Ok? Fíjense que cuando Dios nos bendice, de allá para acá se dobla la verajá, dobla lo que hay aquí. Pero cuando es de aquí para allá, se reduce. ¿Ok? Otra cosa importante cuando hablamos de Emor es que los sabios usan distintos tipos de lenguaje para revelar luz en el mundo. Hay 3 razones relacionadas con nuestras palabras por la cual la luz se nos oculta, mis amigos. Hay un modismo entre los grandes sabios cuando ellos vienen a revelar un asunto profundo. Dicen, estoy revelando una porción y estoy ocultando 2 porciones. Nuestros sabios tuvieron mucho cuidado de no pronunciar palabras innecesariamente. El Zohar dice en su introducción, una palabra es una roca y el silencio son 2. Esto significa que si tienes una palabra de valor incalculable, cuyo valor es una piedra, debes saber que no decirla vale 2 piedras. Esto se refiere a aquellos que pronuncian palabras innecesarias, sin contenido o sin uso pertinente. Pero hay una excepción. Es permitido siempre y cuando las palabras que se usen sean para decorar el estilo a los ojos del lector, pero en ningún caso se puede distorsionar el contenido de la sabiduría. Los sabios explican que hay 3 partes ocultas en los secretos de la Torá y cada parte tiene su propia razón para estar oculta. Se les llama con los siguientes nombres. Innecesario, que en nuestro léxico es pleonasmo. ¿Qué quiere decir pleonasmo? Pleonasmo es un cantinfleo, literalmente. Saben que la palabra cantinflear se agregó a la academia, a la lengua española, a la Real Academia Española, porque cantinfla era un pleonasmo, es decir, ahí está la gorda llorando. Repetía y hacía cosas retóricas, ¿verdad? Y no decía nada. O utilizaba muchísimas palabras que eran innecesarias o redundantes en una expresión
que no añaden significado adicional, pero que se usan para enfatizar o reformar una idea. Aunque en términos estrictos se puede considerar como un error gramatical en la literatura y en el lenguaje coloquial, puede emplearse con fines estilísticos para transmitir un énfasis emocional. Por ejemplo, voy para arriba, bajar para abajo, entrar adentro. El pleonasmo puede utilizarse de manera intencionada para resaltar aspectos específicos y captar la atención del receptor. Pero dentro de la sabiduría, las palabras son esenciales y son contadas. De allí que la Torá nos dice que cada palabra es, o sea, la repetición de una palabra es de una importancia capital, porque cada palabra es necesaria para decirnos algo. En la Torá y en los escritos sagrados no se utilizan palabras innecesarias, porque en cuanto la persona quiere poner adornos que no añaden contenido a la sabiduría se cierra. Las palabras son sagradas. Para eso no los... O sea, lo que busca esto es enseñarnos que las palabras, cuando estamos enseñando Torah, cuando estamos dando clase, cuando estamos aprendiendo, son esenciales, son sagradas. Cada palabra es fundamental y es importante. ¿Ok? Luego hay otro vale, lo innecesario significa, dice el sabio, dice el Zohar, lo innecesario quiere decir que nadie se beneficiará de las palabras que se dicen. Entonces, se trata del estudiante que dice palabras por decir para que los otros piensen que sabe mucho, que es inculto, que es culto. No le importa perder palabras en el viento. Los sabios lo llaman ¿y qué? Les doy un ejemplo clave. Por ejemplo, hay muchas veces que un maestro de Cábala se pone a leer el texto en hebreo para que ustedes vean que él sabe leer, que sabe hebreo, que conoce el hebreo, solamente para impresionar. Esto es innecesario. Y cuando esto sucede, lo que se está alimentando es el orgullo y se cierra la sabiduría para esa persona. Ahora, si lo que está leyendo busca que pongas atención en las palabras porque tienen un significado y tienen una relación, cambia la cosa. ¿Ok? Pero no para impresionar a alguien. Cuando la persona quiere impresionar al otro con palabras innecesarias, los sabios le dicen ¿y qué? Dicen, a los ojos de los sabios, el ¿y qué? Es considerado el peor corruptor, ya que todos los destructores del mundo, los que han sido y los que serán, son del tipo ¿y qué? Esto significa que se ocupan a sí mismo y a los demás en cosas innecesarias. Por lo tanto, los sabios no aceptarían a ningún estudiante antes de estar seguro de que sería cauteloso en sus caminos para no revelar lo que no es necesario. Yo recuerdo que yo estudiaba con un compañero, hoy en día él es escritor, ya tiene varios libros, pero él era el y qué de la clase. O sea, él se paraba. Cuando él intervenía, los profesores se ponían la mano en la cabeza así, porque él era el propio Cantinflas. Él decía 10.000 cosas y no decía nada a la vez. Era muy gracioso. Y lo hacía a veces a propósito. Cuando ya la cosa estaba muy fastidiosa, él se paraba y ya todos descansábamos. Así que bueno, luego el segundo punto se llama lo imposible. Y esto se llama la deformación de las traducciones. Esto quiere decir
que la traducción de las palabras no es fiel al texto. Por lo tanto, cualquier intento de revestirlos con palabras que pueden engañar a los examinadores y desviarlos por un falso camino, se considera el peor de todas las iniquidades. Y esto lo vemos a granel en todas las traducciones. Les explico esto. Un traductor es una persona que lee una frase en una lengua y tiene que interpretarla de acuerdo a su conocimiento para que en la lengua que está traduciendo se entienda lo que dice. Entonces, no es un fiel traductor, sino es un traductor interpretativo. ¿Cómo sucede en la Torá? Sucede que las personas que traducen no conocen la Cábala, no conocen, no son estudiantes de Torá, sino que son traductores nada más. Entonces, la fineza del texto se pierde en la traducción. Entonces, dice, para revelar cualquier cosa sobre estos asuntos se requiere el permiso de arriba. Y esta es la segunda causa del ocultamiento de la sabiduría. Cuando una persona traduce, si se le cierra la sabiduría, si no hace el esfuerzo de buscar la interpretación del texto lo más fiel posible, entonces se le niega el permiso para acceder al conocimiento. ¿Qué quiere decir el permiso desde arriba? Dice, el Ari explica que cuando el Zohar comienza con las palabras, el hijo de Yochai sabía cómo esconderse, nos está diciendo que no todas las almas de los justos son iguales. Sepan que algunas de las almas de los justos son del tipo de luz circundante y algunos son del tipo de luz interior. Aquellos que son del tipo de luz circundante tienen el poder de hablar de los secretos y ocultamientos de la Torá a través de una gran cobertura y ocultamiento, de modo que solo los dignos de ellos lo entenderán. Por ejemplo, el alma de Rabbi Shimon Bar Yochai era del tipo de luz circundante. Por lo tanto, él tenía el poder de revestir las palabras y enseñarlas de una manera que incluso si se las enseñara a muchos, solo los dignos de entenderla las entenderían. Por eso se le dio el permiso de arriba para escribir el libro del Zohar. No se concedió el permiso para escribir un libro sobre esta sabiduría a sus maestros, a los maestros de Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, por ejemplo, ni a los primeros que los precedieron en escribir sobre esta sabiduría, aunque ciertamente tenían más conocimientos de esta sabiduría que él. ¿Qué quiere decir esto? Rabbi Akiva era más sabio que Rabbi Shimon. El Ramak era más sabio que Rabbi Shimon, pero no se les dio el permiso porque no tenían la capacidad de cubrir las palabras con luz circundante. Entonces, dice, la razón de que no se les dio el permiso de arriba es que ellos no tenían el poder de arreglar los asuntos, las palabras, como lo hacía Rabbi Shimon. Ahora puedes entender el gran ocultamiento en el libro del Zohar que escribió Rashbi, que no todas las mentes pueden captar sus palabras. Explicar las cosas con la sabiduría de la verdad no depende en absoluto de la grandeza o pequeñez del sabio cabalista. Más bien se trata de la iluminación de un alma dedicada a este asunto. La iluminación de esta alma se considera es un permiso que le ha sido otorgado desde arriba para revelar la sabiduría superior. Por lo tanto, aprendemos que aquel que no ha sido recompensado con este permiso no debe hacer aclaraciones con esta sabiduría, ya que no puede vestir esos asuntos sutiles
con palabras adecuadas, de una manera que no falle a los estudiantes. Por esta razón, no encontramos un solo libro sobre la sabiduría de la verdad que preceda al libro del Zohar, ya que todos los libros de la sabiduría anteriores al suyo no están categorizados como aclaraciones de la sabiduría, sino que son apenas insinuaciones, sin un orden de causa y consecuencia, tal como lo conocen los entendidos. Solo el Ari tuvo el permiso de revelar la sabiduría del Zohar y del Tikkunei Zohar. Todas las composiciones anteriores al Ari son meros indicios de esta sabiduría, incluidos los libros del Ramak. Cepíllense esa, mis amigos. Por esta razón, se abstuvieron de escribir comentarios que se relacionaran con la esencia de la sabiduría. Se conformaron solo con breves insinuaciones que no estaban de ninguna manera relacionadas entre sí. Por lo tanto, desde que aparecieron los libros del Ari en el mundo, todos los estudiantes de la sabiduría de la Cábala han dejado fuera de sus manos los libros del Ramak, y todos los primeros y grandes que precedieron al Ari han apegado sus vidas espirituales únicamente a los escritos del Ari, de tal manera que los libros esenciales considerados interpretaciones apropiadas en esta sabiduría son solo el libro del Zohar y los Tikkunim, y después de ellos los libros del Ari. El tercer punto, mis amigos, de el por qué Dios se oculta en este mundo y su sabiduría se oculta, se llama el consejo del Señor es para los que le temen. Esto significa que los secretos de la Torá son revelados solo a aquellos que temen su nombre, que guardan su gloria con sus corazones y almas, para nunca cometer ningún tipo de blasfemia. Y ya entendimos lo que es blasfemia. Y esta es la tercera parte del ocultamiento de la sabiduría, o sea, la razón por la cual Dios se oculta en este mundo, a causa de nuestras palabras, mis amigos. Esta parte es la más estricta en cuanto al ocultamiento, ya que este tipo de divulgación les ha fallado a muchos. De entre ellos surgen todos los encantadores, susurradores y cabalistas prácticos que cazan almas con astucias, y los místicos que utilizan la sabiduría marchita que surgió de las manos de estudiantes indignos para producir beneficios corporales para ellos mismos o para otros. El mundo ha sufrido mucho por esto y todavía sufre. ¿Qué es el temor a Dios, mis amigos? El temor a Dios no es pensar que Dios es castigador. El temor a Dios es vivir en función de no activar la ley de causa y efecto. O sea, el temor a Dios es temor a la ley de causa y efecto. Es, oye, no quiero buscar una causa que me produzca un efecto desagradable para mi vida. Vivir así, pensando en tus acciones, reflexionando en cómo vas a accionar en tu vida, en cómo vas a reaccionar, es vivir con el temor a Dios. Y esto es una conducta que nos ayuda muchísimo. Ahora dice, sepan que el temor a Dios es la raíz del ocultamiento. A partir de aquí, los sabios adoptaron un rigor excesivo al probar a los discípulos. Un secreto solo se da a alguien cuyo corazón está preocupado. Y además, el Masé Bereshit solo debe ser explorado en parejas, y el Masé Merkabah tampoco debe ser explorado solo. Por esta razón, pocos son los elegidos que han sido recompensados con esta sabiduría, e incluso aquellos que superan todas sus pruebas y exámenes se hacen con los más serios juramentos de no revelar nada. En conclusión, mis amigos, y ya para terminar nuestra clase, nuestras palabras son responsables
de que Dios se revele o se oculte en el mundo. Cuando nosotros sabemos usarlas adecuadamente, se nos destapa la intuición, se nos destapan los canales de sabiduría. Y eso nos ayuda grandemente en nuestra evolución, porque se trata del entendimiento del por qué me pasan las cosas y además del entendimiento de cómo solucionarlas, porque yo les puedo explicar a ustedes, mira, soluciona esto así, y te lo digo con las palabras más fáciles que pueda tener, y de todas maneras no lo entienden. ¿Por qué? Porque el entendimiento está bloqueado. Entonces, se trata de, en la medida en la que somos cuidadosos con nuestras palabras, en las medidas en las que somos cuidadosos de con quién aprendemos la sabiduría, cuidado de que no sean estudiantes indignos, cuidados que no sean, como se dice aquí, que no sean estudiantes o místicos con la sabiduría marchita, ¿verdad? Encantadores y susurradores, cabalistas prácticos, cuidado con todo eso. Entonces, en esa misma medida, nosotros vamos a ir revelando a Dios en nuestra vida, revelando a nuestra alma en nuestra vida. Y créanme que todas las soluciones de nuestros problemas están allí. En la medida en que más revelamos nuestra alma, más construimos ese cuerpo de luz llamado Merkaba, más felices somos, más en paz estamos y más conectados con la abundancia estamos también. ¿Ok? Vamos a las preguntas. Es una clase muy filosófica,